Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis del mercado argentino. Esta vez hablamos de un mercado que busca un nuevo piso para el riesgo país. Una semana que tuvo vaivenes, 2 días de suba muy importantes, un ajuste y luego un viernes de recuperación. ¿Qué pasó el viernes? Era lógico primero de que se dé el ajuste entre semana, hablábamos y por eso presenté un video durante la semana de la necesidad de una toma de ganancias. Esto fue desde el final del miércoles y durante todo el jueves, y el mercado estaba indefinido respecto a si continuaba el ajuste o no, porque se daba el final de la primera parte del blanqueo. Y, por ejemplo, el jueves a la noche no había habido ningún tipo de comunicación del Banco Central respecto a las tasas, cosa que sí sucedió en ese intento de bajar todo todo en conjunto, la nominalidad del mercado argentino. Bueno, el Banco Central a la mañana del día viernes anuncia una baja de la tasa de política monetaria desde el 40 al 35%. Sabemos que los activos tienen un valor en base a actualizar los flujos de fondos que nos puedan dar. Quizás parezca técnico, pero es, si yo tengo para cobrar 100 y hoy vale 80, es porque lo he descontado por una cierta tasa de interés. La tasa de interés paga tiempo y riesgo. Bueno, resulta que esa tasa de interés que sirve para descontar a los distintos activos, a los flujos que generan los distintos activos, bajó. Eso significa que potencialmente, salvo que haya otro tipo de modificación, se produzca una suba en el precio de los activos. Este anuncio fue antes de que inicie el mercado durante el día viernes. Además, se anuncia la extensión del blanqueo en esta primera etapa hasta el viernes próximo. Dos medidas que potencian la posibilidad de recuperación del mercado con muchos activos que ya habían tenido un ajuste, tal que permitía esperar algún tipo de recuperación, pero tenemos que estar atentos también a que no todo depende de lo que suceda en Argentina. Durante la semana que comienza habrá una nueva reunión de la Reserva Federal y ahí escucharemos qué es lo que hace la Reserva Federal con las tasas de interés. El mercado norteamericano al mismo tiempo está esperando los resultados de las elecciones del día martes. No son cualquier elecciones, son las elecciones presidenciales en la principal economía del mundo. O sea que tenemos mucho por delante para las próximas 72 horas, ¿sí? Entonces va a ser bastante interesante esta semana. Del lado argentino, se tomaron las medidas para intentar potenciar una recuperación después de ese pequeño ajuste. Vemos en el Merval, por ejemplo, cómo es que se dio un ajuste durante la semana. En el caso del Merval podemos ver que luego hubo el mismo jueves una recuperación y el viernes sí se dio una recuperación mucho más importante. Si analizamos gráficamente, el Merval respondió muy bien a los estímulos. Esto fue el movimiento del día viernes con una recuperación bastante importante. El Merval en un momento del día estaba encima del 4%, 3%. Tuvo un comportamiento muy interesante. Sigue, por supuesto, y esto es en cada video que hablamos del Merval, dentro de ese canal ascendente que ya estamos hablando de un canal de largo plazo. El tema es que, como podemos observar, si entramos en un canal de corto plazo, puede ser que estemos tocando en esta recuperación un límite superior tal vez de un pequeño canal de muy corto plazo, pero eso tiene que ver con el día a día, si uno dijera expectativas para el verbal, salvo que aparezca alguna nueva información que retroalimente, debiera ser de mayor expansión. Por supuesto que tomando como dato la baja de tasa de interés en el mercado argentino y un potencial camino de baja de la tasa de interés en Estados Unidos, donde hay un detalle que estaba omitiendo y es información del mercado laboral norteamericano que implicó más expectativas de recuperación para las acciones y los bonos, dada la muy pobre creación de empleos. Estamos hablando de niveles de creación de empleo de 12.000
personas, 12.000 puestos de trabajo, lo cual es ínfimo para una economía norteamericana donde se esperaba un valor cerca de 15 veces mayor a ese. Si seguimos analizando lo que es Merval y vamos a indicadores técnicos, bueno, acá primero muestro ese canal ascendente, pero más de corto plazo y donde ascendiendo un poco más estaría en el límite superior. Se ha formado un canal, cuando hablamos de corto plazo estamos hablando de 3 semanas, 2, 3 semanas, puede ser también un mes, eso es corto plazo. Y en ese corto plazo vemos que se ha obedecido este movimiento dentro de este canal ascendente menor dentro del mayor que viene desde octubre, tomando un largo plazo, octubre del año 2023 hasta octubre del año 2024. En los indicadores parecía que el MAT podía estar ya comenzando a dar una señal de retirada de las acciones para una toma de ganancias mayor, más profunda y volver a reposicionarse, pero volvió a ampliarse sobre el viernes la distancia entre el promedio y el indicador. Por otro lado, el RSI revirtió y terminó quebrando y yéndose otra vez, por lo menos a como terminó el viernes, en una señal de camino hacia la sobrecompra. Todavía tendría que superar el valor de 80. Por supuesto que, como siempre digo, esto es leer la borra de café en base a precios de cierre que han tenido los activos, en este caso directamente el Merval, al día viernes. Siempre podemos ver cómo lunes o martes, por un nuevo hecho, por falta de liquidez o al contrario, necesidad de liquidez en el mercado de funcionamiento real de la economía, es que debemos ver después una explicación a por qué se dio el ajuste posterior en el verbal. ¿Sí? Entonces, acá están marcados los dos indicadores a los cuales hacía referencia. Una ampliación en la distancia en el MAT, entre el valor y la señal, y lo mismo en el RSI. Si vamos a los activos en forma particular, nos vamos a encontrar que Grupo Financiero Galicia ha respondido casi a el mismo estímulo que se dio para el total de la economía, pero si vamos en particular, y por eso lo quería destacar, el día viernes igual tuvo un ajuste del 0,16%, o sea, ha tenido un comportamiento de ascenso, por supuesto, vemos el gráfico de Galicia, ha tenido un comportamiento de ascenso de largo plazo, también en lo que es el corto plazo, pero lo vemos más en una posición donde ha estado disminuyendo y se ha ido a una posición, está ingresado a posición de sobreventa, o sea, se pone interesante para poder posicionarse, si fuera así, después de un ajuste en acciones del Grupo Financiero Galicia. Acá lo tengo más detallado, cómo es que ha abandonado, si uno hiciera algún tipo de intento de formar un canal, el límite superior del canal hace ruedas atrás, sería al comienzo de la semana que terminó, y cómo ha ido ajustando. Si hubiera un ajuste mayor que tocara este límite inferior, después podríamos estar esperando un rebote. Veremos porque eso sería acompañado con una posición del MAT donde llegaría al máximo de distancia negativa entre el promedio y la señal, y seguramente estaría cómodo en la posición de sobreventa del RSI, lo cual van a ser todos señales para poder comenzar a posicionarse en esta acción. Sabemos que sí, los bancos, por supuesto, dependen de mucho de su cartera posicionada en bonos y los bancos ahora están intentando trabajar más de bancos y dar créditos. La dificultad para los bancos va a estar en conseguir clientela que tome los créditos, dado que la liquidez que se les está generando a partir de, por ejemplo, la no emisión de nuevas LECAPs de parte de el Tesoro, los lleva a tener que o tomar posiciones en SER, que con una inflación bajando vamos a ver que va a dejar de ser lo más atractivo, todo depende de las expectativas de cada uno, y por otro lado, la necesidad entonces de ir a la cartera de activos, pero generada realmente a partir de su funcionamiento como banco. Esta acción nadie va a descubrir que es una buena acción para invertir, lo mismo que si hablamos del Banco Macro, al cual acompañamos casi en todos los videos,
Y el Banco Macro también durante el día viernes, a diferencia de la suba del Merval, que la destacamos como muy importante como recuperación del viernes, tuvo un ajuste un poco mayor que el Galicia, también había tenido un comportamiento dinámico bastante importante antes, pero el Banco Macro, si lo ubicamos, está de mitad de septiembre, uno diría, tuvo un ajuste importante, recuperó, llegó al límite superior en un canal que se había formado, fíjese que siempre había estado tocando en el último mes el límite superior de este canal y en un momento había ido hacia abajo, y vemos que está tocando ahora otra vez el límite inferior de este canal. Veremos si otra vez el lunes o martes, si hay un pequeño ajuste, si comienza con una baja, veremos qué es lo que ocurre. Es posible el posicionarse en el banco macro esperando una recuperación. Difícilmente esto vaya a ser verificado en el 100% de lo que uno trata de predecir. Eso nadie puede tener la bola de cristal para saber qué es lo que va a pasar. Uno hace de alguna manera comentarios, análisis solamente en forma ilustrativa, después cada uno toma sus decisiones, pero el análisis técnico complementa un análisis fundamental que es del cual hablamos, que es la baja de tasas de interés, los estímulos desde el Banco Central e incluso la incertidumbre muy abierta de lo que suceda el martes en Estados Unidos, en lo que son sus elecciones y al mismo tiempo qué es lo que decide la Reserva Federal, que va a ser sobre el día miércoles. Avanzamos con acciones porque hay otras que han tenido un comportamiento, si no, el verbal cómo es que subió, es que hay otras que tuvieron un comportamiento bastante diferente a lo que hicieron los bancos. YPF, sí, tuvo un comportamiento justamente de una suba de el 5% para el día viernes, había tenido una semana realmente para el olvido, si vemos el ajuste que tuvo YPF, justamente fue salvado la semana a partir del comportamiento del día viernes e incluso terminó la semana con una caída del 0,58. YPF es una acción que ha tenido una suba del 221% a nivel anual. Los bancos han tenido casi el 400%, un poco más. Pero vamos a otras ganadoras, Edenor. Y acá vemos una empresa que sí cambió mucho en sus fundamentos en los últimos meses. Eso ha justificado que el día viernes tenga una suba del 9,3%, en la semana una suba del 18%, en el mes 32%, y ahora vemos qué es lo que se ha estado acumulando. Es más, el volumen en la suba del día viernes de Edenor ha sido a todas luces el mayor desde abril hasta ahora, que es el gráfico que estoy presentando en este momento. O sea que Edenor realmente es una empresa que al mismo tiempo muestra indicadores en lo que es el MAT que se está agrandando la distancia entre el promedio y la señal, lo cual implica que es una señal de compra, sube con un aumento del volumen. Acá es lo único que estamos ya en una posición de sobrecompra desde el punto de vista del RSI, pero aguantaba muy bien por el aumento del volumen y el indicador MAT. Abandonó totalmente el límite superior de un canal que uno podía decir que se había armado en un mediano plazo, ha superado incluso lo que puede ser un límite superior de un canal superior se estaba dando, o puede estar llegando a esa situación de haber llegado a ese límite superior de un segundo canal. Cuando una empresa tiene una suba de un 9% puede esperar un ajuste, un 9% en el día, son 2 años de rentabilidad esperada en el mercado norteamericano. O sea que si comparo con una empresa como Coca-Cola, tengo el CRD de Coca-Cola, puedo esperar una suba del 4 o 5% anual en promedio. Acá estoy hablando de una suba del día viernes del 9%. Sería lógico y bueno para el propio activo que tenga una depuración en el sentido de que haya gente que tome ganancias y que puede estar teniendo algún ajuste. Ahora, los fundamentos de Edenor cambian desde el momento que, por ejemplo, el exsecretario de Finanzas, Daniel Marx, es anunciado como presidente, aumenta la demanda de los hogares, por supuesto que hay un ajuste a nivel de industrias y en los comercios. Las ganancias, si hablamos ya del otro trimestre, habían aumentado en forma muy importante, 261% por actualización de tarifas. Por supuesto que el ente regulador les dio algún tipo de
noticias positivas para la empresa y acabamos hacia adelante. ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Mayores tarifas? Tranquilamente puede estar sucediendo al mismo tiempo que una recuperación de la economía puede estar llevando a más consumo para esta empresa. Si sumamos el hecho de que la empresa puede estar consiguiendo un financiamiento que la puede estar beneficiando por términos de tasa de interés y al mismo tiempo que el mercado la puede estar acompañando, esta empresa con alguna otra idea de compra. Y acá entramos en empresas como Metrogas, donde sobre Edenor no podemos decir nada seguro si hay una compra o no de otra empresa, pero sí podemos decirlo sobre lo que es Metrogas. Metrogas con una idea mucho más, por lo menos, disponible en el mercado de intereses para la compra y con un mercado también regulado de tarifas. Lo que nos encontramos es que tuvo una suba del 2,7% el viernes, pero con una suba del 19,2% para toda la semana y 37% para el mes. O sea que ahí tengo dos ganadoras, Edenor Metrogas, que han tenido una suba más que importante. La diferencia con Edenor, uno puede decir que Metrogas ha tenido un menor volumen en el día viernes. Metrogas además estaba potenciada por el hecho de haber ingresado en el verbal y eso, al adecuarse algunas carteras a su incorporación, potencia el precio de la empresa. Acá es un análisis de gráfico, también se fue del límite superior de un canal que se había formado, está en sobrecompra como mostraba para el caso de Edenor y también con un aumento en la distancia entre el promedio y la señal para el caso de el indicador de convergencia y divergencia MAT. ¿Mm? Con lo que es acciones, ahí terminamos. Sabemos que las acciones son muy interesantes, la volatilidad, de eso hablan los mercados, hasta los informativos, subió el Merval tanto, bajó. Pero el Merval argentino es, en su funcionamiento, es más, todo lo que es renta variable argentina es poco en términos de lo que, de renta fija, incluyendo cauciones. Entonces vamos al mercado que más plata mueve en el día de Argentina, y es el de los bonos, bonos, letras. En el caso de los bonos, tuvimos un movimiento importante durante el día jueves, mucha toma de ganancias, había tasas que habían bajado muchísimo. Tomamos como referencia una L30, terminó el viernes con una suba del 3,35%, igual la semana con un ajuste del 0,31%, esto tiene que ver con el ajuste que se dio en los días anteriores, igual en el mes una suba del 5% para un título que es relativamente de mediano plazo, es bastante importante, si vemos el gráfico sigue con un canal ascendente y al mismo tiempo aumentó el volumen durante el día viernes. Lo interesante de los días anteriores es que habían sido de ajuste, pero con volúmenes decrecientes, y el viernes sube el volumen y termina ascendiendo. La tasa es el 16,8%, una tasa muy interesante para el mediano plazo. Esta tasa puede estar también desvirtuada, se le utiliza muchísimo para lo que es la operatoria dólar MEP. Vamos a bonos quizás menos utilizados en ese mercado. Y la L35, el L35 terminó con una suba del 2,87 durante el día viernes, en la semana del 1,32, en el mes el 10,5%. Para redondear, con una tasa del 13,44, es un bono que podemos estar esperando que tenga un comportamiento positivo hacia adelante, por supuesto, con un ceteris paribus al cual hacemos referencia a los economistas para cubrirnos si el resto de los factores determinantes permanecen constantes. Sabemos que la dinámica del funcionamiento de la economía argentina y la mundial lleva a que siempre haya un determinante que se esté modificando. Pero las expectativas para este activo son positivas, digo, son positivas. Está en un ajuste yendo a la posición de sobreventa. Por otro lado, en el indicador del MAT, uno podría decir que puede tener algún ajuste. Por supuesto que quedó en el medio del canal. Es un activo que mirándolo al mediano plazo, no para el que trae idea, uno lo puede comprar y tener una buena tasa del 13,44%. El que trae idea puede estar esperando el momento más oportuno para posicionarse. Si vamos a otro activo un poco más largo, el AE38, la tasa es del 14,15, no hay tanta diferencia
en tasa, no paga tanto más de tasa el esperar al 2038 contra el AN35. La semana tuvo un día viernes muy bueno para un bono, un 3,38% de suba y la suba del 1,35% si hablamos de la semana en conjunto. Para el mes, como en el otro caso, una suba superior al 10%. Si hablamos de canales y ya de grafiquitos armados con precios de venta, acá tocó el límite superior de un canal ascendente. Ahí cada uno tomará su decisión. Lo lógico es que si toca ese límite superior, y me dedico a tradear sobre este bono, tome una ganancia, cierre la posición y vuelva a recomprar a un precio más bajo. Después, qué hará cada uno es lo que decide cada uno. Acá está una posición de sobreventa que estaba profundizándose y revierte el día viernes. Y en el indicador de MAT estamos en una situación en donde está casi en la igualdad entre el promedio y la señal. Veremos el lunes hacia qué lado lleva. Si llegara a subir el día lunes, va a estar quebrando el límite superior al canal ascendente y sabemos que cuando se abandona un canal, se va a un canal que duplica el valor del anterior. Veremos si tiene la fuerza, la demanda para hacerlo, porque la verdad que la medida, uno puede decir, me baso en el análisis técnico, pero las medidas fundamentales, que es bajar la tasa de interés, que hacía meses que no lo hacía el Banco Central, expandir esta primera parte del blanqueo. Y al mismo tiempo el anuncio del resultado hasta el viernes, que son 19.000 millones de dólares que entraron al sistema financiero. La verdad es que son todas noticias muy positivas respecto a la economía argentina. Nos falta el mercado internacional. Hay mucha discusión, hice un video hace semanas atrás con qué se esperaba de cada uno de los presidentes norteamericanos, estaban las medidas de alguna manera en lo fiscal, en lo monetario, expectativas, y la realidad es quién va a apuntalar más a la baja de tasas de interés de la Reserva Federal. Uno recuerda al Trump de su presidencia anterior, donde desde la palestra vociferaba pidiéndole a la Reserva Federal que baje las tasas de interés. Volverá el mismo Trump, si es que es electo presidente, igual, aunque sea electo el día martes, faltan meses para que asuma, pero igual los mercados se anticipan y trabajan con expectativas. Vamos a otro bono. Ahora el global 2038, cambiamos de ley, el otro la ley argentina, la de 38, ahora fuimos a la ley norteamericana, la tasa 13,57, si comparamos con ley argentina 14,15, es un poquito más de medio punto de tasa y cambio de lugar donde hacer un pleito si es que no me pagan el bono. La expectativa, por supuesto, es que paguen, si no, salvo que seamos personas especializadas en la judicialización, no vemos conveniente el hecho de plantear como algo positivo el hecho de posicionarme en un bono porque después voy a hacer un buen juicio en el mercado de Nueva York. Lo que uno espera es que al ser el mercado de Nueva York no haya necesidad de un juicio porque sabemos que el que debiera pagar, el deudor, va a perder y va a tener que pagar sumas, como ya le ha pasado a Argentina por defaultear deuda con ley extranjera. Volviendo a este punto, si tengo la posibilidad de posicionarme en un bono con ley Nueva York al 13,5%, otro con ley argentina al 14,15, quien diga nunca va a defaultear, dice me gano ese 0,60 adicional del bono ley argentina, que dice quiero tener la seguridad del juzgado, pierdo ese 0,6% y me voy al bono con ley norteamericana, que al mismo tiempo es donde se van a posicionar inversores institucionales o individuales también del extranjero. Volvemos a el comportamiento del GD38, un 3% de suba el día viernes, en la semana casi el 1%, en el mes el 8,20%, eso significa que tuvo mejor comportamiento en el mes que el otro bono con ley argentina. Hay alguien que no, o hay un activo que ya lo hemos planteado que no ha tenido un buen comportamiento y ha mantenido ese hecho, dada la tasa de interés que le está dando a quien lo adquiere, y es el BOPRIAL de serie 2, vencimiento 2025. Acá estamos hablando directamente de una rentabilidad nula. Un
valor positivo, de un movimiento positivo para el día viernes, pero en la semana bajó el 12,38%. Es un activo que ya está caro. ¿Mm? Posicionarse en este activo significa no ganar dinero. La realidad es que no parece un activo tan interesante con todas las opciones, por ejemplo, SER, que están disponibles y ahora las vamos a ver. Si vamos al Bopreal Serie 3, ahora vencimiento 2026. Tuvo un ajuste durante la semana, nosotros vamos a ver el resultado del día viernes, una suba del 2,07%. En la semana vemos gráficamente cómo ajustó toda la semana y terminó realmente, dada la suba del día viernes, con una suba del 1,1%. Pero en el mes está neutro, está haciendo todo un movimiento lateral. ¿Por qué? Porque está dando el 10%. Una semana hablamos que terminó en el 9,90%, después cayó, subió al 11%, ahora está en el 10,18%. Es una rentabilidad que el mercado parece no estar dispuesta a asumir como menor, como si vamos a ver qué pasó con obligaciones negociables, y hay que tener cuidado cuando más se libere el cepo y no tenga que recurrir a ONs para dolarizarme, si es que pueden mantener esos activos, esas rentabilidades tan bajas. Volviendo a deuda del sector público, vamos a bonos provinciales que uno siempre destaca. El día de que hablaba de la toma de ganancias de rotación, hablaba de este bono. Este bono es el bono de provincia de Buenos Aires, Ley Nueva York al 2037. Recién terminó de hablar de bonos 2035 y bonos 2038. Este bono el viernes tuvo una suba del 4%. Había tenido un ajuste, por supuesto, como los otros bonos, pero tuvo una suba mucho mayor que el resto. En la semana, en definitiva, tuvo una suba del 1,60%, en el mes del 13%. Ahora, si vamos a rentabilidad, vencimiento 2037, la rentabilidad de este bono con ley Nueva York, tomando como referencia que un bono del Tesoro da el 13,50, este bono está dando el 18,5%, 18,56 para ser más exacto. O sea que estoy ganando un 5% extra por posicionarme en este bono. Provincia de Buenos Aires, que hace pagos semestrales, los está realizando y eso lleva a esta TIR. Es un activo que uno puede ver como muy interesante si confía en que la provincia de Buenos Aires va a seguir con todos sus pagos en dólares de acá hasta el año 2037 y se puede encontrar con esta tasa de rentabilidad del 18,56%. Yendo a otro activo también de provincia de Buenos Aires, nos encontramos con un bono que tiene poco más de vida. Hablo bastante de este bono, ha tenido el comportamiento que uno esperaba. Subió el día viernes el 0,68, pero porque no tuvo gran suba, no tuvo tanta baja en los días de ajuste. Vemos el gráfico, en todo caso, tuvo un movimiento casi lateral y después tuvo la suba del último día. En la semana el 2% de suba. En el mes dice que bajó el 4,97% es porque hizo un pago. ¿Mm? Y entonces ahí se da como el sistema no lo asume al pago, da como que hubiese tenido un ajuste en el precio, ¿sí? Pero este es el pago y este saltito acá corresponde al pago, el mismo que hace cada 3 meses. El próximo pago es del día 12 de enero y después va a quedar el último pago y termina con la vida de este bono de la provincia de Buenos Aires, que dado su suba última a 1,03, hablamos en un video con un valor de 0,98, 0,99, rentabilidades del 55%. Bueno, hay mucha demanda de tasa Badlar. Este bono paga tasa Badlar, este paga tasa Badlar de los promedios de los últimos 3 meses, o sea que incluso una baja de tasa de interés ya no le va a golpear tanto, salvo que haya una baja impresionante, lo que pueden ofrecer a los plazos fijistas superiores a 1 millón de pesos, que antes era muy importante, ahora es algo realmente mucho menor, en Capital Federal. Bien. Lo que estoy observando para este bono es la posibilidad de que tenga una suba mayor, pero también bajar mucho más la rentabilidad, bajarla al 45, al 40%, quizás haga perder su atractivo. Sabemos que hace esta suba siempre antes de hacer el pago. Uno puede esperar que esta tendencia también se manifieste durante
todos los meses que faltan hasta el próximo pago, va a tener un ajuste y va a ser la última suba hasta el pago del capital al final. Es lógico que dado que es provincia de Buenos Aires, se paga acá en pesos, tenga una rentabilidad un poco superior a títulos de la Nación, del Tesoro, y esos títulos están dando el 47, 46, 48%, hay otros títulos que dan, y ahora lo vamos a ver, ser más 10%, como el TX26, y así tengo todas las familias de los TX desde el 25, bueno, uno diría 25 ya me quedo con rentabilidades mucho menores, 7%, 7. Ya cuando, el último que tengo es el TZX de 5 que da el 9,26% en los que son 2025. Después ya salto a toda la familia de los 26 donde ya están orillando y en lo que es el 10% de rentabilidad. ¿Sí? Después el TX28, por ejemplo, está dando el 8%. Es más largo y da menos. Cuando uno muestra una curva de tasas, lo que está por debajo de la curva está en términos relativos caro, lo que está por encima de la curva está en términos relativos respecto al promedio barato. En todo caso, la recomendación, si estuviéramos haciendo una capacitación, es lo que está arriba de la curva está para comprarlo, lo que está por debajo de la curva está para venderlo, o si no estamos posicionados, sería elegir lo que está arriba de la curva y no lo que está abajo. ¿Sí? Las curvas son muy útiles para graficar el conjunto y encontrar qué es lo que está caro y qué es lo que está barato, por supuesto en términos relativos, y esta curva se va a mover a partir de la propia cotización de los activos durante todos los días y a cada momento. Pero bueno, es una buena referencia empezar el día sabiendo qué es lo que está caro y qué es lo que está barato. En el caso de los bonitos que son 2026, destacaba el TZX26, el 25 antes, ahora tomó el mismo, pero para el 2026 ha tenido una suba el viernes del 1,93%, en la semana del 5,67%, en el mes aproximadamente del 6%, un título que tuvo esta suba con un volumen, está marcado en rojo por sistema. Hay que ver cómo comienza el día lunes. Si lo ubico entre las distintas opciones, tiene una rentabilidad del 9,98%. Quedó un poquito caro en comparación con un TZ26. Igual el tradeo de uno al otro no justifica el costo de transacción. Si hubiera una diferencia más grande, por ejemplo, como con el TX28, sí justifica el movimiento a abandonar uno para mover a otro. Siempre uno tiene que considerar los costos de transacción cuando habla de hacer una rotación de cartera, porque lo que espero ganar después se me va a ir en los impuestos, comisiones de alic, etcétera. Y por último, quiero mostrar esta curvita de la curva corporativa de dólar, legislación extranjera y las rentabilidades que se están obteniendo. Y por eso es que planteaba si es que este tipo de activos van a mantener estas rentabilidades tan bajas a partir de que se libere el cepo en algún momento o que paulatinamente se vaya liberando el cepo. Son rentabilidades que son comparables a los bonos del Tesoro, a los bonos del Tesoro norteamericano o la tasa de referencia de política monetaria, pero de la Reserva Federal de Estados Unidos. E incluso en algunos casos estamos hablando de rentabilidades que no superan el 3%. ¿Mm? Este gráfico agradecemos a IFA, que es uno de los departamentos de la empresa Balance, una LIC muy buena para poder operar en el mercado de capitales. Bueno, mi nombre es Santiago Tamus. Pueden enviar cualquier comentario y será bien recibido debajo de este video en la red social que lo estén viendo, principalmente YouTube, en la página web de consultorfinanciero.com.ar, en la parte de contactos o por email, directamente al email de santiagotamos@gmail.com. Hasta luego.